Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Hola, Vane, buenas tardes. ¿Cómo están? Disculparán un poquitito la demora. Sí, te Buenas escucho. tardes, buenas tardes con todos. Primeramente agradeciendo de que se encuentren presentes en esta exposición que voy a realizar. Mi nombre es Vanessa Chacón. Estoy cursando el 7º ciclo de la carrera de Derecho de la modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el cual dentro de las materias que tenemos está el Practicum 2, del cual el proyecto de vinculación con la colectividad es con el tema garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. De esto tenemos, bueno, ahora voy a hacer la exposición del tema que es acceso a la educación superior. Introducción. El presente trabajo aborda el acceso a la educación superior en el Ecuador con un enfoque de equidad donde se muestra en términos descriptivos la relación con la pobreza y aunque no se considera el tema de la calidad de la educación, los estudios realizados y teorías plantean una relación entre educación y pobreza. La metodología de investigación científica que se realiza en este documento es la investigación documental, en donde se analiza la información escrita sobre el tema de estudio. Para analizar este tema es necesario precisar las definiciones generales. ¿Cuáles son los derechos reconocidos en el Ecuador? Las causas problemáticas al tema abordado. Sus efectos y consecuencias, las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano y se emite conclusiones con respecto a cada uno de los aspectos a fin de emitir un criterio propio. La importancia de este artículo para el lector radica en informarles sobre la situación que vive el Ecuador, sobre cómo acceder a un cupo de educación superior, cuántos cupos se ofertan por año y otras cifras de interés. Asimismo, se considera importante que el lector conozca cómo es la educación superior con relación a otros países de Sudamérica. En este documento también se analiza los derechos que ofrece la Ley Orgánica de la Educación Superior, su ámbito de operación y qué normativa aplica a la problemática que surge en torno a la educación superior. Ahora vamos a continuar con el desarrollo, las definiciones generales respecto a este tema, como es la educación superior. Se trata de la educación en la que su objetivo es especializar a los estudiantes con un título de pregrado y posterior a ello, si el estudiante lo decide, por una educación de posgrado en donde se especializa en un área específica. Bachillerato general unificado. El bachillerato es la educación previa a la educación superior, en donde los estudiantes logran las habilidades necesarias para su desarrollo durante la etapa de pregrado y posgrado. Educación general básica. Corresponde a la continuación de la educación inicial y abarca los niveles en donde se desarrollan las habilidades en áreas básicas como lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, entre otras. La educación inicial corresponde a los 2 primeros años de educación primaria, en donde los estudiantes adquieren habilidades psicomotrices y aprenden las nociones de lo que aprenderán durante la educación general básica. La Ley de Educación Superior. El objeto de esta ley es definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad, que tienda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Educación a distancia. Esta es una forma de enseñanza en la que los estudiantes no deben asistir físicamente al lugar de estudios. En Ecuador, esta modalidad es muy frecuente en la educación superior, en donde el estudiante puede asistir a clases desde cualquier punto geográfico donde se encuentren y puede acceder a sus clases desde un computador
que tenga acceso a Internet. Incluso de ser necesario, si los estudiantes así lo requieren, pueden agendar tutoriales adicionales para despejar cualquier duda que ellos tengan en ese momento. La educación presencial se da cuando el estudiante asiste a las clases físicamente al centro de estudios en tiempo completo. Educación semipresencial. La educación semipresencial es aquella en la que el estudiante asiste parcialmente a clases ciertos días y en horarios específicos, lo que le facilita al estudiante la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, y con esto pues pueda financiar con sus propios recursos sus estudios. Financiamiento es la forma en cómo el estudiante va a poder costear el cobro de los aranceles universitarios. Este tipo de financiamiento puede ser de fondos propios, préstamos universitarios, o puede ser a través de becas. Derechos reconocidos en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece los derechos de todos los ciudadanos al acceso a la educación superior. Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y tecnología mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008 en los artículos 29 del 26 al 29, en donde habla sobre los derechos del buen vivir, establece los derechos de todos los ciudadanos al acceso a la educación y lo describe como un deber ineludible e inexcusable del Estado. Asimismo, la Constitución dicta que la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Dicha descripción no solo se refiere a la educación superior, sino también alberga a todo el proceso educativo, es decir, desde la educación inicial, la educación primaria, educación secundaria y finalmente la educación superior, misma que está constituida por el pregrado, posgrado y doctorado en su nivel más alto. De igual manera, la Constitución del Ecuador menciona que durante el proceso de educación, una persona tiene derecho a que se respete su desarrollo holístico, es decir, que la filosofía de la educación integral, que respeta la premisa en que todo individuo tiene derecho a un desarrollo integral. Según la Carta Magna, en lo que respecta a la educación, promulga el respeto a los derechos humanos, en cuanto se expresa que será una educación intercultural, democrática, incluyente y diversa. La educación en el Ecuador también debe impulsar la equidad de género, justicia, solidaridad y paz, estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el impulso de competencias y capacidades para crear y trabajar. En lo que concierne a la educación superior, se reconoce que para la construcción de un país soberano, la educación es indispensable para el conocimiento. Sin embargo, en el artículo 28 dice que se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, y la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato o su equivalente, lo que significa que el acceso a la educación en Ecuador será libre y gratuita solamente hasta el bachillerato. Durante esta fase, en las instituciones públicas no se paga un valor monetario por la educación. No obstante, en la educación superior, pese a tener instituciones públicas para educación superior, en algunas ya incurren a algunos costos, aunque son muy bajos en relación con las instituciones privadas. Para este efecto, las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal ancestral ecuatoriana de ciencia y tecnología mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. En cuanto a la normativa nacional relacionada con lo que es la educación superior, la Asamblea Nacional del Ecuador emitió la Ley Orgánica de Educación Superior, con lo que se norma todos los aspectos que están relacionados con la educación superior en el país.
Para este efecto, la Ley Orgánica de la Educación Superior expresa lo siguiente: el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional, con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley que les mencioné. En síntesis, proyecta las directrices para que tanto estudiantes, docentes e instituciones de educación superior rijan sus acciones en pro de un fin común, que es la formación académica libre, sin imposiciones religiosas, políticas o de otra índole. La ley también ampara a las personas con discapacidad. Asegura que se cumple el acceso a la accesibilidad, a los servicios que sean necesarios para su desarrollo dentro del sistema de educación superior. Asimismo, la Ley de Educación Superior en su artículo 27 garantiza el acceso universitario para los ecuatorianos residentes en el exterior a través del fomento de programas académicos, trabajando en conjunto con universidades y escuelas, con escuelas politécnicas. En lo que concierne a la forma de financiamiento, un estudiante puede financiar su carrera universitaria de varias formas, como ya lo había mencionado anteriormente, como es fondos propios, préstamos, beca parcial o una mezcla de todas las anteriores. En base a ello, tanto el gobierno nacional como las entidades bancarias y universidades ofrecen facilidades a los estudiantes para acceder a un préstamo universitario. Problemática. En torno con la educación superior, hemos considerado que surgen tres problemáticas, como son el acceso, el costo y la ubicación demográfica. A continuación se describirá cada uno de ellos y su incidencia en el sistema educativo. Con respecto al acceso, el problema gira en torno al examen que tienen que dar los estudiantes para poder acceder a un cupo. Hoy en día, miles de estudiantes no logran acceder a la educación superior gratuita que ofrece el Estado, ya que no han alcanzado el puntaje para ser acreedores a un cupo en la universidad. Asimismo, quienes sí logran un cupo no lo hacen en su primera opción o en la primera opción de carrera que ellos quisieran seguir. Los cupos para carreras como medicina e ingeniería son los más cotizados y por lo tanto los más difíciles de obtener. Los cupos para estas carreras están reservados únicamente para quienes logren los mayores puntajes. Con relación al costo, la Ley Orgánica de Educación Superior norma que el cobro de aranceles, matrículas y derechos que realicen las instituciones de educación particular de índole superior de índole particular respetarán el principio de igualdad de oportunidades, y estos cobros serán regulados por el Consejo de Educación Superior y no se cobrará monto alguno por los derechos de grado o por otorgar el título académico. Con respecto al otro punto que tenemos, que habíamos considerado, que es la ubicación demográfica, el problema surge respecto a la movilidad de los estudiantes, ya que deben emigrar fuera de su hogar con tal de no perder su cupo en una universidad gratuita. Y muchas veces, pues, la universidad se encuentra lejano a su lugar de origen. Lo mismo ocurre con las universidades privadas, en donde carreras técnicas como ingenierías no están disponibles en provincias amazónicas del país. Y sus residentes, asimismo, deben trasladarse a otras ciudades para lograr obtener su tan anhelado título universitario. Por lo tanto, el sistema educativo es ampliamente criticado por los ecuatorianos por su forma de asignar cupos a los estudiantes, especialmente porque el acceso muchas de las veces no es en el lugar de su residencia, en donde los estudiantes, como lo había mencionado, deben emigrar, deben trasladarse a otra provincia
y muchos hogares no tienen los recursos económicos para poder solventar estos costos. También aquí en este cuadro que se está mostrando están las causas y los efectos que se puede considerar. Como causa, la oferta de cupos para acceder a la universidad es menor que la demanda. El efecto, cuando los estudiantes no pueden acceder a un cupo para educación superior, eligen otro camino para su desarrollo personal, es decir, optan por otras situaciones como, por ejemplo, empezar a trabajar, crear un emprendimiento o simplemente a veces no se dedican a ninguna actividad productiva. En relación al costo de la educación superior en universidades, que es excesivamente alto, como consecuencia de los costos de educación privada, algunos jóvenes no pueden acceder a estas universidades porque no cuentan con los recursos económicos. Entonces, en tal razón, ellos pues lo que les convendría es acceder a lo que son los créditos educativos y trabajar al mismo tiempo para poder pagar sus mensualidades, o pueden también pueden considerar acceder a una beca estudiantil. La ubicación demográfica de las universidades es distante. Como lo había mencionado, muchas veces las universidades están muy lejanas del lugar donde los estudiantes tienen su residencia. Entonces, esto también les dificulta. Debido a que las universidades se encuentran en ciertas ciudades del país, muchos jóvenes deciden mudarse y irse a vivir a otras ciudades para lograr estudiar la carrera que ellos quieren. Lo que incrementa también serían los costos del traslado, de la estadía, entre otros gastos. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Estado referente a esta situación? En la última década, cada gobierno ha buscado optimizar el acceso a la educación. Por este motivo, cada mandatario ha emitido nuevos decretos que favorecen la política. Sin embargo, algunas decisiones tomadas no favorecieron a las familias con ingresos bajos. Para relatar las medidas tomadas por el Estado se detallarán datos estadísticos relacionados con la educación superior y sus políticas públicas. Para el primer semestre del 2020, las instituciones de educación superior ofertaron 113.072 cupos, un 31% más que en el primer semestre del año 2019. Eso significa que 26.487 personas adicionales pudieron acceder a la educación superior. Manabí, Guayas, Pichincha, Los Ríos y Chimborazo son las provincias que registran el mayor crecimiento de cupos con relación al periodo costa del año anterior. La oferta a la cual podrán postular está compuesta por los cupos de las instituciones de educación superior públicas en un 95% y particulares en un 5%. En Ecuador existen 218 carreras vigentes en distintas jornadas y modalidades, de las cuales 144 son de universidades y escuelas politécnicas públicas, y 74 pertenecen a institutos superiores técnicos y tecnológicos. El 19% de la oferta corresponde a carreras de tercer nivel técnicas y tecnológicas, y el 81% restante a carreras de tercer nivel de grado ofertados por universidades y escuelas politécnicas. Adicional a esto, en este periodo, 4 universidades públicas habilitarán 21.800 cupos en 10 carreras en línea, lo que representa un aumento del 82% en los cupos para las universidades en esta modalidad, en relación al primer semestre del año 2019. El IES ofrece a los ciudadanos ecuatorianos o residentes extranjeros que deseen realizar sus estudios de tercer nivel, cuarto nivel e investigación dentro del país o en el exterior. Para ello, los beneficios son acceder hasta un monto máximo de $30.000 que financiarían exclusivamente carreras de tercer nivel, pregrado y cuarto nivel posgrado.
Además, mientras dure el periodo de estudio, el estudiante contará con gracia en el pago de capital e intereses, así como contar con hasta 6 meses de gracia adicional cuando haya culminado sus estudios. En cuanto a las facilidades que da el IESE, la tasa de financiamiento será definida como una tasa efectiva máxima que será equivalente a la tasa interna de retorno de la inversión, vigente a la fecha de concesión del crédito. De igual manera, otra ventaja es cancelar durante la etapa de recuperación del crédito los intereses que se generaron en el periodo de estudio sin recargo adicional. Además, se puede financiar ciertos rubros asociados a los estudios como alimentación, hospedaje y otros de primera necesidad. Ahora vamos a continuar con lo que serían ya las conclusiones referente a este tema. En la actualidad es mucho más fácil el acceso a la educación superior ya que la oferta es más variada. Las universidades, escuelas politécnicas, públicas, institutos superiores, técnicos y tecnológicos ofertan un mayor número de carreras. La duración del estudio es más corta. Existen modalidades presenciales, semipresenciales y la modalidad abierta, lo que facilita al estudiante trabajar y estudiar al mismo tiempo. Menores costos y muchas formas de pago que pueden acceder los estudiantes, los créditos, los préstamos y las becas. Un sinnúmero de situaciones que le ayudan o facilitan al estudiante el tomar esa decisión de poder continuar con sus estudios. No obstante, pese a que el acceso a la educación superior está garantizado por la Constitución del Ecuador, esta no está garantizado el acceso libre y gratuito para los ecuatorianos debido a que los aspirantes a un cupo universitario deben someterse a un examen de ingreso y a la disponibilidad de un cupo en la carrera de su preferencia. La deserción estudiantil es la principal consecuencia que nace de la problemática en torno al acceso a la educación superior. Las dificultades que los estudiantes enfrentan para obtener una carrera universitaria llevan al estudiante a tomar esta decisión. Es por esto que la deserción estudiantil debería ser estudiada y ampliamente tratada con facilidades para que el estudiante, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, y la ubicación demográfica. El Estado ecuatoriano con respecto a la educación superior ha tomado como referencia ciertos aspectos que ofrecen otros países para ayudar al estudiante a acceder a una carrera universitaria. No obstante, aún queda mucho por hacer respecto a este tema del acceso a la educación superior para que sea un proceso totalmente eficiente. Compañeros, con esto hemos concluido este tema que es el acceso a la educación superior y quisiera hacerles unas preguntas o tal vez tienen ustedes alguna pregunta al respecto. O bueno, alguien me puede ayudar con la pregunta que voy a hacer. Pueden hacerlo, si es que tienen algún problema con el audio, pueden hacerlo mediante el chat y contestarme la pregunta que les voy a hacer a continuación. ¿Cuál consideran ustedes que sería la principal causa por que los jóvenes no acceden a la educación superior? Les repito la pregunta, si es que alguien me puede ayudar con la respuesta. ¿Cuál consideran ustedes que es la principal causa porque los jóvenes no continúan con sus estudios o no acceden a la educación superior? Pueden hacerlo como les había mencionado por medio del chat, pueden responderme
la Buenas noches. pregunta. Yo pienso que la mayor causa ahorita es por los cupos, que no pueden acceder porque se ha limitado los cupos. Entonces, dependiendo del, como tú mismo dijiste, dependiendo de la carrera son los cupos. Entonces, ahora está muy complicado para poder acceder a la carrera que el estudiante quiere. Entonces, pienso que esa es la mayor causa de que no sigan estudiando los alumnos. Los Ya. jóvenes. Ujú. Ya, muchas gracias, Yolanda. Les hago otra pregunta también al respecto del tema. ¿Cuáles piensan ustedes o cuál piensan ustedes que sería la primera causa o la principal causa porque los jóvenes abandonan sus estudios? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué deciden ellos tomar la decisión de ya no continuar estudiando? De la compañera Vanessa, puede ser una de las causas la falta de recursos, también la falta de responsabilidad por parte de los jóvenes. Muchas gracias, Janet. Voy a hacer una última pregunta para que me ayuden con sus respuestas. ¿Cómo se podría motivar a los jóvenes para que decidan, una vez que han finalizado sus estudios el colegio, cómo se los puede motivar a los jóvenes que se encuentran indecisos a que decidan continuar con sus estudios a pesar de las diversas circunstancias que se les presenten, para que ellos decidan continuar estudiando? Vane, yo pienso que sería apoyarlos, o sea, ayudarlos, incentivarlos, o sea, a que sigan estudiando, o sea, no se queden ahí, para que hasta más tardar, o sea, puedan llegar lo que es a obtener un título y ellos así puedan defenderse profesionalmente. Bueno, aunque en la actualidad, de acuerdo a las preguntas que hiciste, está muy difícil para lo que es obtener un cupo, ¿no? De acuerdo a las políticas de cada gobierno, de acuerdo a las trabas que les ponen. Pero a pesar de eso, podríamos, no sé, incentivarlos, darles ánimos, decir, tú puedes, para que hasta que lleguen a obtener un título. Ese es mi Ya, punto de vista. muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. Bueno, a través del chat, si pueden revisarlo, les he enviado una encuesta para que me ayuden, por favor, contestando. Le ponen al inicio sus nombres y también mi nombre en la segunda pregunta. Y también agradecerles muchísimo por la participación que han hecho en esta exposición que yo he brindado. Muchísimas gracias, compañeros. Les deseo una buena noche y por favor me ayudan con la encuesta que les envié por medio del chat.
Gracias, compañera Vanessa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Listo, Vane, muchas gracias. Gracias, compañeritas. Gracias, Vane. Ya, gracias a todos.